Cuando pruebas y tragedias vienen a nuestras vidas, me pregunto, ¿quién está detrás de ellas, diseñando cada una? ¿Será que es Satanás el que maquina todo y que luego Dios reacciona y lo torna en bien? Bueno, hay un texto en el Antiguo Testamento que, interpretado en su debido contexto, arrojará mucha luz sobre esa pregunta. Y se encuentra en Génesis capítulo 50, versículo 20. Es un pasaje muy conocido. Versículo 15 indica de que el papá de José, Jacob, acaba de morir. Los culpables hermanos de José que le vendieron la esclavitud ahora temen de que José va a tomar venganza. Así que en los versículos 17 y 18 ellos piden perdón una vez más y se postran delante de él y le dicen, ahora henos aquí por siervos tuyos, ¿no? Y en vez de tomar venganza, José, les trata de manera tan amable y les dice en el versículo 20, Génesis 50, versículo 20, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es realmente una increíble respuesta, ¿no? Pero para entender qué tan profunda realmente es, creo que necesitamos ver aún más el contexto en detalle. Porque José no solamente no va a guardar rencor, no va a tomar venganza, sino que les va a bendecir, ¿no? Observen allí en el versículo 20 que dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, ¿no? Qué tierno, qué amable, ¿no? Y a las personas que le vendieron en la esclavitud. Y la pregunta es, ¿cómo es de que José pudo hacer esto? ¿Qué está pensando que le capacita para tener una respuesta tan loable, tan piadosa? Y la verdad es que ya lo leímos en el versículo 20. Ustedes lo pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. José respondió bien porque creyó en el control absoluto y soberano de Dios, aún en medio de sus pruebas. Y eso se ve aún más claramente cuando vemos los verbos del versículo 20 en detalle. La palabra allí pensaste en hebreo literalmente significa pensar. El diccionario dice pensar, estimar, maquinar, diseñar. Y creo que en el contexto lo más apropiado sería ese sentido de diseñar o tener la intención de hacer algo. Realmente habla de intención, de que uno piensa antes de actuar. Entonces José está realmente diciendo, mira, ustedes pecaron contra mí, son responsables porque me vendieron de manera deliberada, de manera intencional. Y esto es muy importante, ¿no? Pero cuando queremos entender una palabra en la Biblia, no solamente debemos verlo en el diccionario, también debemos ver cómo es que la palabra se usa en la Biblia, en particular por el mismo autor y dentro del mismo contexto. Y cuando lo hacemos, algo sorprendente ocurre. Cuando buscamos cómo es que esta palabra se usa en la Biblia, nos damos cuenta de que ocurre dos veces dentro del mismo versículo. Pensaste en camino es la misma palabra en hebreo. De hecho, la Septuaginta, las versiones en inglés lo traducen con la misma palabra. ¿Y cuál es el punto entonces? José está diciendo, ustedes lo diseñaron para mal. Y eso está mal. Pero hay otra verdad que me consuela en mi dolor y es de que Dios simultáneamente lo estaba diseñando para bien desde el principio. Mismo verbo. Ves de que las dos instancias del verbo ocurren en tiempo paralelo. No es de que ustedes lo maquinaron para mal y ahora Dios lo está tornando en bien. No, dice que ustedes tenían la intención de hacerme daño, pero ustedes no son soberanos.
Dios lo estaba usando a ustedes porque Él tenía la intención de hacerme bien, ¿no? Dios no está reaccionando al mal de los hermanos de José. Dios nunca bajó de su trono, nunca perdió control. Lo que José está diciendo es de que Dios estuvo en mi prueba desde el principio, desde el inicio. Y no solamente estuvo dentro, sino que diseñó todo para bien. Yo fui vendido a Egipto por la voluntad de Dios. Y el saber esto es lo que me capacita para responder correctamente. Y esta realmente es la enseñanza de toda la Escritura, ¿no es cierto? De que nos gozamos en nuestras pruebas, Santiago 1, no porque disfrutamos del dolor, sino porque sabemos que Dios está produciendo perseverancia y perfección por medio de ellas. Romanos 8:28, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Y luego define el bien en el verso 29 y dice que nos está transformando a la imagen de Cristo. Entonces, hermano, hermana, te animo a ser como José. Y cuando vienen pruebas a tu vida, no pienses tanto en los que quieren hacerte daño, sino confía en Él que está sentado en su trono, con todo bajo su control, diseñando todo para tu bien eterno, que es usar tu aflicción para hacerte el mejor bien posible, que es conformarte a la hermosa imagen de nuestro Señor Jesucristo.